Bueno, estamos acá en los estudios de los jueves y el tiempo de oración. Estamos y seguimos viendo el profeta Habacuc y vamos al capítulo 2 en este momento. Como decimos, este video es para usarlo en el momento que nosotros nos podamos, nos sintamos cómodos, tengamos un espacio, porque después de ver la reflexión estamos orando, es decir, terminamos en un encuentro de oración, ¿no? Entonces Habacuc, repasamos un poco, cortito, simplemente tuvo un conflicto al ver a su pueblo que estaba en una crisis y que necesitaba la intervención de Dios, porque bueno, estamos hablando del pecado que era tan grave que bueno, hasta el mismo profeta decía que Dios tenía que hacer algo, y el camino que Dios usó para sacudir al pueblo era un camino que no quería Habacuc, que era utilizar un pueblo sumamente perverso y pagano para sacudir los cimientos de su nación. Y ahí está luchando Habacuc con todo esto, y en el capítulo 2 comienza a orar, que es el mejor momento para hablar aquellas cosas que no entendemos o aquellas cosas que nos cuestan aceptar. Recordemos que Jesús en el Getsemaní, él oró 3 veces lo mismo, es decir, él estaba diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa era el sufrimiento que va más allá de lo físico, era perder esa intimidad con el Padre, cosa sumamente incomprensible, difícil de explicar. Allí en la cruz, cuando por el pecado que iba a cargar a toda la humanidad no podía tener esa comunión intensa como siempre, y era tan doloroso para él esa situación que iba a pasar, que él 3 veces le pidió lo mismo. Recordemos a Pablo, cuando él tenía un profundo dolor, que no se sabe cuál es, pero sí que era profundo, un aguijón lo llama él, permanentemente algo pinchándole su vida, su conciencia, su cuerpo, y él también dijo lo mismo, que Dios le quitara esto. Quiere decir, en momentos que cuesta asimilar el dolor, o en los momentos de incomprensión intelectual, como lo tenía Habacuc, se ora, ¿no? Entonces él está diciendo a Dios por qué no hacía nada al comienzo, y ahora en el versículo 1 dice, subiré a mi torre, dice, capítulo 2, versículo 1, de vigilancia, y montaré guardia, y allí esperaré, dice, hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Así, un hombre que está como un vigilante, cuidando una fortaleza, prestando atención y exigiendo que Dios le responda. Es decir, una persistencia y una tosudez que tenía al expresar su queja con Dios, y lo bueno es que fue una queja con Dios, no contra Dios, y quejarse con Dios no es un problema, no es condenado, porque aquí en el capítulo 2 no condena a Dios la queja, sino lo que nos perjudica es quejarse contra Dios, que es cruzar la vereda, ¿no? Esto es usual, la queja contra Dios en aquellos que son inmaduros o que no tienen la fe o la relación con Dios. Pero quejarse con Dios es madurez, es expresar sinceridad, es transmitir lo que realmente no logro entender o aceptar, y por eso me quejo con Dios, ¿no? Encomendar el asunto es, mirá, Señor, yo no lo puedo resolver, esto me angustia, esto me está devorando la fe, esto que estoy pasando no lo entiendo, y no entiendo por qué vos no haces nada. Es decir, es terapéutico quejarse con Dios, ¿no? Y orar, siempre hay que orar de las dudas, de los planteos, siempre hay que orar, como dice, ¿hasta cuándo? Esta oración también aparece en muchos, cuando uno no sufrió mucho tiempo y no tiene más tiempo en su vida, de acuerdo a su pensamiento, y dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más voy a seguir bancando esto, sufriendo esto, ¿no? Entonces, estas quejas con Dios, striptease, abrirse para escuchar con atención, es lo que tuvo Habacuc, ¿no? Seguramente dice, me quedaré acá hasta que pueda encontrar la respuesta, ¿no? Entonces las cargas deben ser siempre transmitidas a Dios y dejadas allí, ¿no? San Pedro había dicho que aquellas cosas que producen ansiedad, la ansiedad es algo tremendo cuando domina nuestro lenguaje, nuestros movimientos, nuestras emociones, depositen en Él todas las ansiedades, porque Él tiene cuidado de ustedes, ¿no? Entonces, el afán de ansiedad, el miedo a perder,
algo, al no entender algo que empieza a dominarme, me lleva a salir de un estado emocional propio de un hijo de Dios. Entonces acá está diciendo, bueno, depositen ansiedad. Y el salmista decía, echen sobre el Señor la carga, porque Él los va a sostener, Salmo 55, 22, no dejará para siempre caer al justo. Si estás caído por algo, dice, sacate ese peso que te hizo caer y dejáselo a Él, Él lo va a sustentar. ¿Qué quiere decir? Lo va a sacar. Ahora, llama la atención, Él saca la ansiedad cuando uno se la entrega, no la saca porque sí. Entonces acá, lo que está tirando sobre Dios, Habacuc, es justamente su carga, el no entender por qué Dios estaba haciendo esto. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, la sociedad tiene mucha gente cansada, trabajada, es decir, agotada, vengan a mí con todo eso y dice, yo los voy a hacer descansar? Es decir, esa fatiga emocional que va más allá de la física, debe ser tratada con Jesús, ¿no? Y debemos acercarnos a Jesús, dice, y yo les voy a quitar esa carga. Y San Pablo decía también, en esa circunstancia, que la paz de Dios como consecuencia de esta entrega, la paz de Dios, que es el resultado, después que uno le entrega las cargas, va a sobrepasar todo el razonamiento humano y va a llenar el corazón y va a cuidar los corazones y los pensamientos. Esta es la promesa, ¿no? Que la paz de Dios va a entrar en nuestro ser y va a calmarnos por dentro, ¿no? Entonces, va a cuidar los corazones. Entonces acá Habacuc dice, yo voy a vigilar porque necesito en esta queja con Dios una respuesta, y entonces yo voy a esperar lo que sea necesario. Me desahogo y espero. Es una buena práctica, ¿no? Esto fue lo que pasó con el salmista, que no es todos los salmos, no los hizo David, sino se llamaba Asaf, que en el Salmo 73 también tenía un problema intelectual con su fe. Es un salmo tremendo, léanlo. ¿Cómo es posible que los justos sufran mientras los que malos triunfan? Aparentemente, ¿no? ¿Cómo es posible que los justos tengan escasez cuando los malos a veces gozan de bienes por caminos incorrectos? Es una buena pregunta, ¿no? Casi pierdo la fe, porque dice en el versículo 2 del Salmo 73, casi pierdo la fe y casi resbalo al reflexionar sobre esta contradicción. Bueno, este mundo que vivimos es contradictorio. Los que van por izquierda, los que van por la corrupción, tienen mucho más recursos de aquellos que van por los caminos honestos. Y uno se pregunta, bueno, entonces no hay que ser honesto. No hablamos de eso. Hablamos que en este mundo incorrecto sucede eso, ¿no? Y también el salmista dice, yo voy a esperar la respuesta del Señor frente a mi honestidad, ¿no? El desahogo con Dios y la espera. Y Dios le mostró que la respuesta no va a ser nunca intelectual. Cuando uno está sufriendo algo, no va a tener, digamos, tranquilidad porque reciba una respuesta intelectual, que su intelecto quede tranquilo, sino que la respuesta es existencial, porque dice en el Salmo 73, cuando entré en la casa de Dios, en la espera, entendí el fin de ellos. ¿Qué significa? Que aquellos que le dan la espalda a Dios y triunfan transitoriamente en este mundo, no se van a encontrar con la presencia de Dios por toda la eternidad. Entonces, él dice, claro, algunos triunfan por un poco de tiempo, aunque vayan por caminos torcidos, porque este mundo es torcido, pero el fin de ellos es un fin realmente triste y el destino es tan perjudicial que ahora entiendo por qué Dios no hace algo en el instante que yo quiero con la gente que se comporta de esta manera. Y los justos que transitaron otro camino y que tuvieron menos recursos, vamos a hablar de las cosas económicas solamente, al entrar en el templo dice, entendí cuál es el fin de los justos. Es una vida que excede lo limitante de los 80, 70, 80 o los años que vivamos. Es una eternidad. Entonces, este es el problema que yo tengo. Este es el problema que yo tengo, que sin duda usted también. Intelectualmente no vamos a entender, porque exigimos que Dios a todos los que hagan las cosas malas, en el momento pierdan todo, o les vaya mal, en el tiempo que a mí me parece. Pero a veces eso no se da, y yo creo entonces que Dios está actuando en forma contraria a lo que dice en su palabra. Pero esto que expresó el salmista es lo mismo que le dice a Habacuc,
que fue escuchado Habacuc, y dice en la palabra, y él cuando recibió la explicación de Dios intelectualmente no la pudo asimilar, entonces ahora se queja ante esta perplejidad esperando una respuesta de Dios, ¿no? Lo mismo que le pasó a Asaf. Asaf tuvo una perplejidad económica. Los que hacen mal tienen prosperidad y los que hacen bien no la tienen. Abraham vivió una perplejidad sentimental. Soy padre de naciones, multitudes, sin embargo no puedo tener ni un hijo. Y ahora Habacuc tiene una perplejidad intelectual. No puede ser que Dios esté haciendo esto y no haga nada, entonces yo voy a tratar de quedarme acá y hacer lo que sea necesario para que ese Dios haga lo que yo le estoy diciendo. Y entonces ahí se queda, dice, esperando en este Dios, y en el versículo 4 dice que el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? Significa que la fe activa un comportamiento de confianza en Dios, ¿no? Que nosotros tenemos que, aunque estamos en una perplejidad económica, sentimental o intelectual, seguir caminando por la fe, seguir confiando en Dios, aunque estamos atravesando un valle de sombras, no vemos luz, pero tenemos que seguir confiando que Dios está caminando. No necesariamente hay que sentir todo el tiempo que Dios está haciendo lo correcto de acuerdo a mi perspectiva, sino que yo debo seguir confiando que Él va a cumplir su promesa y debo vivir de esa manera. Entonces Habacuc pone las cosas en blanco sobre negro, ¿no? Y acá presenta los llantos o los ayes sobre esta gente orgullosa, ¿no? Versículo 6 dice del capítulo 2 que Dios va a intervenir. Del versículo 9 al 11, la injusticia y el exterminio van a tener su justa juicio. El versículo 12 al 14 hay una construcción del crimen y también va a ser castigado. Y del 15 al 17 la inmoralidad y el abuso va a ser juzgado al final, y lo que afectó al prójimo va a ser tratado con justicia. Y del 18 al 20 dice que va a haber ayes sobre la idolatría y hay oráculos para que esto se establezca. ¿Qué quiere decir? Todo esto, Dios le muestra que el juicio y su juicio sobre todas estas injusticias va a venir en algún momento. Pero mientras esto no suceda, yo debo caminar por la fe. Es decir, confío que Dios es fiel, confío que Dios me va a apoyar, y en esta pandemia económica confío que Dios me va a dar la salida, como sea, para mi problemática. Si otros a mi lado progresan por otros caminos, todo va a ser tratado con justicia en el momento que Dios lo vea conveniente. Pero yo mientras tanto no me manejo mirando el costado, sino que me manejo mirando en la promesa de Dios. En este estudio del capítulo 2 que estamos viendo, les animamos a que se desahoguen con Dios en este tiempo, que puedan esperar que va a haber respuesta, y aunque tenemos que orar como Jesús o Pablo varias veces esperando que Dios venga a nuestro alcance, hagámoslo, porque la promesa es que Él va a venir. Así que oramos, Señor, gracias por esta palabra que nos invita a seguir confiando y caminando por la fe, a pesar de que a nuestro alrededor hay personas que usan otros caminos y aparentemente progresan, pero yo no me fijo en ellos, ni cuestiono por qué no obras en el momento que yo lo veo conveniente, sino que sigo caminando sabiendo que se van a abrir puertas y ventanas para tus hijos. Hazlo con tus hijos que están viendo este estudio, que nada le falte. En el nombre de Jesús. Amén.